Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba Información. Hemos estado en París en un encuentro de solidaridad maravilloso, el encuentro europeo. Pero vamos a dejar este asunto, este tema esperanzador, positivo, sobre los mejores valores del ser humano para la segunda parte del programa, porque vamos a centrar una buena parte de este espacio en la denuncia directa de un nuevo caso de violación de la libertad de prensa por parte de uno de estos activistas por la libertad de Cuba, que está en los platos de televisión, que es privilegiado por periodistas, presentadoras de televisión, al que se le da espacio infinito. Se le da el monopolio de la opinión frente a los que le critican, que son silenciados, son vetados, son boicoteados. Bueno, ¿quién va a ser este individuo sino Yotuel Romero, que ha conseguido que dos vídeos molestos, porque son críticos de lo que él hace, de su colaboración con la política contra el pueblo cubano dictada en Washington y Miami, ha conseguido que dos vídeos de Cuba Información sean retirados, censurados por YouTube. Y todos sabemos que el canal YouTube pues tiene pegada, tiene posibilidad de llegar a muchos públicos, etcétera. De hecho, eran vídeos pues que estaban en crecida. Uno de ellos tenía 40.000 visualizaciones en pocos días y tenía crecida. Es decir, tenía posibilidad de llegar, de tener un alcance mucho más importante. Bueno, pues él ha conseguido que YouTube lo retire. ¿Por qué? La excusa, ¿cuál ha sido? Un subterfugio legal, una excusa realmente, porque el objetivo es otro, el objetivo es la censura. Él no quiere que la crítica política que hacemos, la crítica a su papel político, llegue al público, y entonces utiliza un subterfugio legal, que es decir, que hemos utilizado imágenes cuyos derechos de autor le pertenecen. Y uno se pregunta cómo es posible hacer una crítica política o una crítica a un material periodístico que nos parece un ejemplo de manipulación sin mostrar ese material periodístico, sin mostrar las imágenes del programa de televisión donde se dijeron tantísimas mentiras. Es increíble, ¿no? Porque entonces ya no se puede ejercer la crítica. Bueno, pues él se acoge al asunto de los derechos de autor para cercenar nuestra libertad de prensa y nuestra libertad de opinión. Él y Televisión Española, porque dos programas, Late Show y Masterchef Celebrity, han sido los que han pedido a YouTube la retirada de uno de los vídeos, y otro de los vídeos ha sido a petición directa de Yotuel Romero. Estamos ante otro ejemplo más de cómo actúa gente que tiene muchísimo poder, pero que tiemblan cuando un medio modesto como Cuba Información les mete un poquito el dedo en el ojo. Y no le metemos el dedo en el ojo por metérselo, sino porque nos parece que es vergonzoso y miserable todo lo que hacen en contra del pueblo cubano, y sobre todo lo que hacen en cuanto a manipulación informativa, porque no solamente es Yotuel Romero, son los periodistas y son los medios que le dan cancha y espacio para sus mentiras. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy haciendo un pequeño análisis de esta situación con nuestro compañero Lázaro Lamas. Bienvenido. Pues, como siempre, José, excelente tu presentación y, bueno, ante todo, como un cariño, un abrazo cariñoso, enorme a todas las amigas y amigos de la solidaridad con el pueblo cubano en la revolución. Mira, efectivamente es un caso tan clarísimo de censura, de manipulación y de violación de la tan cacareada libertad de prensa, libertad de opinión, que cuando no conviene a los intereses monopolistas de estos medios, pues entonces aparece alguien que tiene cierto poder en el ámbito y, como en este caso, cortan, suprimen, eliminan
vídeos que demuestran cuánta mentira y cuánta manipulación asiste a individuos como Yotuel Romero. Es decir, la verdad contra la mentira. Pero como les interesa que la mentira siga su curso y que no tenga ningún obstáculo, pues la verdad, con el poder que tiene, entonces elimina la verdad. ¿Para qué? Para que el gran público no se entere, para que siga montado en la narrativa mentirosa que crean para continuar esa guerra mediática contra Cuba, contra el pueblo cubano y la revolución. Es decir, que se pone en evidencia la catadura moral de tipejos como el Yotuel, que sirve vilmente a los intereses de una política imperialista, a la política imperialista de los Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué decían estos vídeos tan molestos para Yotuel Romero y para Beatriz Luengo, su esposa y productora junto con él del documental y la canción Patria y Vida? Bueno, pues uno de ellos era un reportaje de la sección Lecciones de Manipulación, es decir, era un análisis crítico de la información. Y en ese vídeo lo que se decía, en primer lugar, que Yotuel Romero mintió descaradamente a millones de personas en el Estado español que veían el programa Late Show, dirigido por Marc Giró, mintió cuando dijo que si una persona escucha la canción Patria y Vida le meten 10 años en la cárcel. Y uno se queda, yo creo que cualquiera que tenga un par de neuronas en la cabeza se queda, dije, habré oído mal, no sé, habré oído mal. No, pero es que luego después dijo, no solo eso, dijo, solo por escucharla. Y luego añadió, y si en Facebook escribes Patria y Vida, 5 años. No sé si... 5 de cárcel. 5 años de cárcel. Y dices, pero a ver, o sea, sí, realmente lo había dicho y además lo reafirmó y lo completó con una segunda mentira. Bueno, pues indudablemente el vídeo decía que esto era una mentira absoluta, absoluta. Y denunciaba también el papel colaborador de Marc Giró, del presentador, que nos ha decepcionado absolutamente, porque tenía indicios de ser otra cosa, pero realmente apoyar las mentiras de este individuo, diciendo además que él tiene un amigo cubano en Barcelona, también expulsado de Cuba. Habría que saber la historia de ese amigo expulsado de Cuba, porque si todos los cubanos y cubanas que viven fuera están expulsados de Cuba, pues entonces sí, claro. Debe ser el único país donde su emigración son expulsados, ¿no? Exacto. Bueno, y también denunciábamos la escandalosa publicidad gratuita para una operación política llamada Patria y Vida, en este caso en forma de documental, en un programa pagado con los impuestos de todo el mundo como es Televisión Española. Gratis la publicidad, mientras se cercena el derecho a la difusión de otros materiales, que hay muchos, no hay uno. Hay decenas y decenas y decenas de documentales producidos por la solidaridad con Cuba, en Cuba, por realizadores y realizadoras de Cuba, que hablan de los efectos dramáticos del bloqueo de Estados Unidos como violación masiva de derechos humanos sobre el pueblo cubano. Pero de eso, y para eso no hay espacio jamás. No ya en un show de audiencia, no, en un informativo, en un programa cultural, nada, cero. Jamás hay un solo periodista que vaya a la presentación de estos documentales. Se queda todo en el ambiente específico de la solidaridad y poco más. Pero este individuo sí tiene espacio, que no sé quién le ha otorgado ese espacio, para hacer propaganda increíble y además basada en mentiras como las que hemos mencionado en espacios como este. Y también denunciábamos que Patria y Vida es una marca registrada, es un negocio. No es un movimiento social y político, es un negocio, por el que cobra Yotuel Romero y Beatriz Luengo mucho dinero, porque estos señores no viven en un solar, no viven ni siquiera en un pisito modesto de Madrid, viven en una mansión en Miami, señores. Es lo que uno tiene que pensar. Una persona que está haciendo canciones sobre Lambo en Varadero,
que está diciendo que cuando veamos Lamborghinis en Cuba, eso quiere decir que el país ha dado un salto de desarrollo, porque ese es el camino, es decir, que haya una élite que tenga Lamborghinis, pues, y muy posiblemente mientras el resto se muera de hambre, si tenemos que hacer caso y si le tenemos que dar espacio a este tipo de ideología, uno se pregunta, ¿y dónde está la ideología contraria, la que habla de la solidaridad, la de hacer un mundo más justo, la que condena el bloqueo criminal de Estados Unidos? En ningún sitio. Esto es lo que ellos llaman luego libertad de prensa. Y nos han censurado, además de este vídeo, la entrevista a Willy Toledo, para taparle la boca definitivamente a una persona que tiene el derecho a criticar todo esto, como lo hemos intentado hacer nosotros. Pero no, contra Willy Toledo, programas enteros poniéndole a parir, criticándole, condenándole, insultándole, diciendo cosas que no ha dicho o interpretando lo que ha dicho de una manera absolutamente torticera y manipuladora. Y entonces luego Cuba Información le da una mínima oportunidad de hacerle una entrevista, de explicarse de qué es lo que has dicho, por qué has dicho esto. Y entonces viene el señor Yotuel Romero y hace así. No quiero que me critiques. Todo eso, ¿en nombre de qué? De la libertad de prensa, de la libertad artística, de la libertad de expresión. Yotuel, eres un censor. Y es infame toda la puesta en escena de este individuo que va sustentado, porque todo esto, José, hay que decirlo a nuestros seguidores, que todo esto, todas estas basuras, todas estas porquerías televisivas, está basado en la narrativa que se viene construyendo de hace muchos años, casi al principio de la revolución, de dictadura. O sea, en un pueblo, una sociedad sensibilizada, como en muchas partes del mundo, con el tema de las dictaduras, pues lógicamente que no tenga un conocimiento mayor, más profundo de la historia de un país al cual se dirige, o que menciona el caso de Cuba, pues cualquier cosa que diga encima de eso, ya hay una narrativa de dictadura. Cualquier cosa que se exprese encima de esa matriz de opinión que han tratado de imponer a los pueblos, pues ya la gente se la cree. O sea, parten de que una mayoría va a creerse, aunque sea la mentira más escandalosa, como este caso, de 10 años de cárcel por escuchar. Por escuchar. No, pero es que... que yo estaba sordo. Que yo sí, no, pero es que cuentan con que una mayoría le puede creer porque eso se produce en una dictadura, bien entre comillas. Uh-huh. En Cuba no hay dictadura, hay una revolución, hay un gobierno revolucionario y un pueblo que ama a la patria mayoritariamente y que defiende la revolución. Además que hay una participación como no existe en muchos países capitalistas que se arrogan el derecho de dar lecciones y que tienen un sistema democrático, entre comillas, bien entrecomillado, pero que se aparta una y otra vez del pueblo. No responde a los intereses de las mayorías, sí a los intereses de las élites. Esa es la democracia que en Cuba no queremos. Y entonces, este individuo Yotuel, que ya está en el fondo de las letrinas, increíble que alguien descienda tanto en moral, en actitud, sobre todo en falta de empatía con el pueblo del cual nació, falta de solidaridad para las personas que sufren una política criminal de bloqueo de los Estados Unidos. Bueno, él ya gratuitamente y voluntariamente se suma a esa guerra mediática impuesta ilegalmente por el gobierno o las distintas administraciones de los Estados Unidos. Y entonces los que hablan de libertad de prensa, de libertad de esto y lo otro, ¿dónde tienen que meter la cara ante un hecho como este?
Bueno, ante la mentiraza que soltó ahí en aquel programa, inmediatamente hubo tweets de respuesta, algunos muy ingeniosos. Miquel Ramos es un activista contra el fascismo, muy conocido en redes sociales, colaborador del diario Público, ha escrito libros sobre los grupos neonazis y grupos fascistas en España, básicamente, y decía... Cuando dijo Yotuel que si escuchas la canción en Cuba te meten en la cárcel no sé cuántos años, Es dice, increíble, ¿no? seguro que Yotuel ha aportado pruebas y que en televisión española lo van a comprobar para que no la acusen de difundir desinformación con este fragmento que han seleccionado para difundir eso en sus redes, porque es que además el programa, para difundir en sus redes, justo cogió ese fragmento con la mentira... Vamos, condensada al 100%. Francisco Camacho dice que Televisión Española entra al bulo es para cerrarla y tirar la llave, con ese personaje de presentador, Marc Giró, el primero. Y dice Martín Cho, hay un defensor del telespectador, habrá que escribirle, basta de bulos. Bueno, hay que decir a este compañero que el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, compuesto por 63 organizaciones de todo el Estado español, escribió una queja a la defensora del telespectador y bueno, y ya sabemos lo que pasa con estas quejas, que los deben meter en un cajón ahí, deben tener como 4 millones y no sé lo que hacen con ellas. Desde luego no ha habido respuesta de ningún tipo, al contrario, la respuesta ha sido... que nos han quitado, nos han censurado, nos han retirado 2 materiales que contenían imágenes de ese programa porque creen tanto en la libertad de prensa que necesitan destruirla desde el primer momento. No soportan la crítica, sobre todo cuando ni siquiera es crítica, es destapar una mentira. Exactamente, una mentira, pero de escándalo, de verdad de escándalo, y no tiene vergüenza. Este individuo, Yotuel Romero, está tan enajenado, tan descompuesto, tan a nivel del subsuelo, que no le da vergüenza, suelta así, porque cree eso, que la gente van a creer semejante barbaridad. De mentira que, como hay una guerra contra Cuba, pues los medios, estos hegemónicos, estos que hablan de libertad y que defienden intereses de élites, pues dicen, dale, cuela. Dale que nadie va a decir nada. Nadie cuela, dale. Y si dicen métete. Algo, les cortamos las alas. Y entonces desconociendo ya no solo la voluntad mayoritariamente del pueblo cubano, sino una situación difícil, compleja, que vive el pueblo cubano por la política criminal de un imperio criminal, genocida, que está decayendo, pero que en esa caída lenta, pues quiere dominar a través de la fuerza, neocolonizar a través de la fuerza, de la mentira, de la guerra mediática, que se suma a la guerra que es el bloqueo económico, financiero y comercial, para apoderarse de Cuba. Y a eso sirve tipejos como este Yotuel Romero. Bueno, pues una de las cuestiones que la gente, cuando oyó aquella mentiraza, lo primero que dijo, se hizo una pequeña comparación. Pero, a ver, Televisión Española, me da igual, y el resto de canales de televisión, de radios, de grandes diarios, que hablan de Cuba, de la falta de libertad artística y bla, 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 y no se miran a su propio ombligo y a la situación que pasan, que sufren muchos artistas también en el Estado español. Eso no les interesa. Y dice lalocomotora.com que nosotros sepamos donde hay gente presa por cantar es en España y donde hay 0 muertos por la última catástrofe natural es en Cuba. Betico Andalusí. A ver cuándo llevan a alguien para denunciar lo de Pablo Hasél en la cárcel y Valtònyc, varios años exiliado en Bélgica por el contenido de sus canciones. Tere Felipe, desde Cuba, esta gran activista revolucionaria joven cubana. Una mentira tras otra, qué vergüenza de ser humano. Además, lo hace desde un país donde un rapero está preso por cantar verdades
sobre el rey. Yotuel, tu lucha llena de falsedades no representa al digno pueblo de Cuba. Terticia, y yo no tengo pruebas de lo que dice ese señor. Lo que sí tengo son pruebas de que en España hay raperos en la cárcel por cantar. Paco, seguro que también ha enviado mensajes de apoyo a Pablo Hasél y a favor de la abolición del delito de injurias contra la corona, la ley Mordaza aparte. Bueno, es gracioso que cuente esta trola en un país en el que sí hay gente encarcelada por cantar canciones. Qué curioso, ¿no? Sí, pero es un desprecio. Es que, primero, es inculto, es ignorante, pero lo ponen ahí y habla como tiene, como tú has dicho, la puerta abierta de todos estos canales que sirven. Esa es parte de la guerra esa de demonizar a Cuba, demonizar al pueblo de Cuba, de demonizar a un proceso revolucionario autóctono, ampliamente apoyado por la gente que lucha en medio de muchísimas dificultades por mantener su soberanía, su dignidad, su camino libremente escogido. Entonces aparece este que se pisó un día, salió del pueblo cubano. Una persona desnaturalizada, una persona lejos, a años luz de lo que es el pueblo cubano. Por voluntad propia, nadie lo obligó y sigue metiendo mentiras. Ahora aparece esta señora, ¿cómo se llama? Longo, ¿no? Beatriz Luengo. Luengo de que hay pobrecito, lo que ha sufrido, pero es increíble que no se dé cuenta que en esta era casi todo se sabe. Y se sabe su trayectoria, su infancia, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo admiraba a Fidel, al Che. O sea, un doble moral, un doble moral, pero vio que hay un filón aquí de ganar mucho dinero, despotricando contra Cuba, contra la revolución, contra la gente. Es un ser, se ha convertido por voluntad propia en un ser absolutamente despreciable. Yotuel Romero, absolutamente despreciable. Porque y otra cosa hay que decirle a la gente, si no sabes de política, que no sabes, no hables, porque es más porquería la que te está cayendo encima. Si no sabes de la historia de Cuba, no hables, porque te hundes más en el estercolero donde estás. Estudia, supérate. A ver si recuperas la dignidad de un ser humano, como hombre. No eres cubano, estás lejos del sentimiento del pueblo cubano. En Cuba no es que te vaya. Ve a Cuba, Yotuel. Ve a Cuba, pon un pie en Cuba, no te va a pasar nada. Pero tienes delito, has cometido delito, entonces habrá que juzgarte, ¿no? Bueno, Mercedes López, compañera cubana residente en Asturias, enviaba un tuit que decía: ¿pero qué dice este buscaplata? Un chachumeco apátrida que estudiaba en los Camilitos. Camilitos, para quien no sepa, es la escuela... Escuelas militares. Bien. El que menos cantaba del grupo Orishas, gran grupo Orishas, gran grupo musical. Aquel que protestó cuando, según hizo público una protesta aquí en España calificando de racista a los medios por un desnudo de su pareja. Mientes mucho. Bueno, y ella pone un vídeo hace unos años, en aquel gran concierto por la paz en el que actuó Orishas, y él era entrevistado por Jordi Évole en Salvados, y como tú dices, él hablaba bien de Fidel y hablaba bien de Cuba en general, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que en el año 2018, es decir, hace 4 días, que tampoco ha pasado tanto tiempo, yo le grabé en el teatro Karl Marx, no es cualquiera, de La Habana, en la gala contra la homofobia, en la fiesta que hizo el Centro Nacional de Educación Sexual dirigido por Mariela Castro, y él y ella actuaron allí. Y yo grabé esa actuación y de hecho tenemos varios vídeos en Cuba Información con esas imágenes. Y cuando aquello parece que él era un integrado, ¿no? Porque colaboraba con una institución cubana y con un programa contra la homofobia y la transfobia del Estado cubano.
que no es cualquier cosa. Bueno, pues después de eso, ¿qué es lo que ocurrió? Que Alexander Otaola, ese youtuber y presentador de Miami, odiador y todo lo que tú quieras ponerle, porque es un extremista de ultraderecha, aparte de que apoya el exterminio del pueblo palestino en Gaza. No hay más que oír todas sus declaraciones sobre esto, que quiere la invasión de Cuba, que lo ha propuesto, que quiere el bloqueo, que quiere incluso la eliminación de cualquier ayuda humanitaria a Cuba. Bueno, un personaje alucinante, ¿no? Bueno, pues lo que hizo fue presionarles por haber actuado en Cuba de la mano de Mariela Castro. Y parece ser que estos dos, Yotuel Romero, Beatriz Luengo y sus promotores y todos los que estaban detrás, dijeron, bueno, vamos a cambiar de línea porque se nos acaba el chollo y además, si cambiamos de línea, empieza el chollo realmente. Empieza las grandes ganancias y nos metemos en lo que realmente nos interesa, que es ganar dinerito, y ganar dinerito a costa del sufrimiento del pueblo cubano, y vamos a ser el eslogan de la libertad de todo este movimiento de protesta, de las protestas que hubo en el año 2021, porque la situación pues era límite, y también es límite ahora, y es lógico que haya protestas, hay gente que por mucho que estén las razones ahí encima de la mesa, pues es hasta lógico, ¿no? que salgan a protestar. Bueno, pues se subieron encima de estas protestas para aprovechar el momento, para aprovechar el bloqueo, y hicieron un gran negocio. Y en este negocio siguen ahora con un documental, que es un negocio unido, por supuesto, a los intereses y al objetivo político de la ultraderecha de Miami, que es la que está detrás, y que están los Estefan, y que está la mafia de Miami, apoyando de muchas maneras, política, mediática, económicamente, a todo este proyecto Patria y Vida, que se le puede llamar también Plata y Visa, como suelen decir. Bueno, pues Yotuel Romero no es la primera vez que censura un material o que trata de censurar. Recordemos que en el 2022, en un vídeo que está en las redes, que cualquiera lo puede oír, aplaudía con las orejas que Facebook hubiera censurado, cortado cuentas de periodistas de Cuba, por supuesto, de revolucionarios. Eso le parecía genial. Eso sí. Le parecía genial. Y además no solamente eso, sino que decía, ahora solo falta Cuba Información. Dijo, Cuba Desinformación. Ahora tienen que ir a por Cuba Desinformación y quitarle el canal de Facebook. Fíjate el concepto que tiene de libertad de prensa este individuo. Y meses después enviaba a su bufete de abogados Rivero y Gustafson, que es un adinerado bufete de abogados que no cuesta 3 duros pagar a estos abogados, y los lanzaba contra un pequeño medio tan digital, otro pequeño medio alternativo que se llama Canarias Semanal, y les amenazó que si no retiraban un vídeo de Cuba Información, que les iban a meter a juicio. Por supuesto, no cedieron y no pasó absolutamente nada. Pero este es el concepto que tienen de la libertad. Sí. Es el mismo concepto de la libertad de quien quiso meternos en la cárcel por ejercer la libertad de prensa. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, que hay que decir que es socio de Yotuel Romero. Los dos han ido al Congreso de Diputados, han participado en eventos en el marco del Parlamento Europeo para pedir más asfixia contra Cuba. Son los mismos. Y su concepto de libertad para Cuba ya lo tenemos retratado en el concepto que tienen de libertad de prensa y de expresión en relación a nosotros. Se retratan. El problema es que, claro, ellos cortan todas las vías posibles de expresión. Bueno, es algo similar, aunque este es otro escenario de guerra, de una situación muy peligrosa en estos momentos, pero el pueblo, o los pueblos de Europa y extensivamente del mundo, no tienen otra forma de conocer
lo que ocurre verdaderamente en la guerra de Ucrania. ¿Y por qué la guerra de Ucrania? O sea, han censurado y eliminado todos los canales que expliquen, que divulguen cuál es la realidad de la guerra de Ucrania, por qué, qué es lo que pretende la OTAN, qué pretende Estados Unidos. Bueno, la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos en Europa. Es decir, que la única vía de información que tiene, bueno, las redes, pero son los canales que responden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y no a los intereses de los pueblos. Entonces, hay una contradicción evidente. Si habla de libertad de prensa, no puede censurar la otra parte que tiene algo que decir, y mucho que decir, algo no mucho que decir. Y los pueblos tienen el derecho de conocer las distintas versiones o realidades de un hecho como este, como la guerra. Se han silenciado, bueno, los canales rusos no se puede ver, no se puede ver, o sea, Russia Today, no se puede ver nada que vaya contra la narrativa hegemónica que ejercen contra los pueblos. Y hablan de libertad de prensa, libertad de opinión, y lo que son cínicos, son hipócritas, son doble moral, y son realmente medios que están al servicio de las peores causas que puede enfrentar una humanidad. El mundo está abocado a una tercera guerra mundial y sin embargo los medios hablan de eso, mencionan como nada, no informan verdaderamente a los pueblos. Por eso da asco cuando alguien, un politiquero o politiquera, habla respecto a Cuba, falta de derechos humanos, de libertad de prensa, de libertad política. Todo es una mentira de escándalo. Y los que tenemos cierto conocimiento, cierta experiencia, decimos, pero qué falsos son. Qué falsos son si se demuestra la falsedad. Están retratados y parece que han cogido fuerza y se creen impunes y lanzan cualquier estupidez. En el caso en el caso que nos ocupa, pues está basado también en el mismo criterio, la misma línea ideológica también, podríamos decir, que pretende atribuir, por ejemplo, las dificultades que está pasando el pueblo cubano a el gobierno revolucionario, a el sistema político, económico, social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos, la mayoría del pueblo cubano. Si no se hubiese sostenido, son 65 años. Si no tiene la mayoría del pueblo cubano, no es posible, a pesar de una guerra impuesta desde el principio. Ahí está el pueblo cubano, ahí está, vivo, luchando por mejorar en medio de una guerra para mantener su soberanía, su independencia, su democracia revolucionaria. Mira, y este individuo, Yotuel, que le echa la culpa al gobierno cubano de los problemas que tiene la gente económicos en Cuba, resulta que luego va en las entrevistas y dice que no hay que ir a Cuba, que no hay que gastar dinero, que no hay que hacer turismo, porque el dinero que ingresa allí, con ese dinero compran armas para reprimir al pueblo. Y uno se queda y dice, pero el nivel que tiene este individuo, claro. Y luego uno se pregunta, ¿y si no hay ingresos de turismo? ¿De dónde sale el dinero para la alimentación? Por ejemplo, la canasta familiar básica, para reparar o construir viviendas, la atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, aunque solo pensemos directamente en los ingresos que reciben, los establecimientos privados de Cuba o los hoteles públicos o mixtos, etcétera, lo que estás haciendo directamente es perjudicar a miles y miles de familias que viven directamente de esos ingresos. Pero el periodista que le hace la entrevista no se le ocurre preguntarle y decirle, sí, pero bueno, pues igual el gobierno se queda algo, pero ¿y esta gente? O sea, no se les ocurre. O sea, él vomita
toda esa propaganda, que es una propaganda además, Exacto, de justificación de un bloqueo económico al país que fue tuyo hace tiempo, pero ya no lo es, ¿eh? Y no le dice nada, no le parece que eso es una salvajada, que eso es una crueldad, que eso es un sadismo absoluto. No. Parece ser que está justificado y como está resentido por algunas cosas, pues entonces ahora todo vale, ¿no? Y todo vale es ir a la Casa Blanca y no decirle al señor Joe Biden, mire, por favor, yo estoy en contra del gobierno cubano, pero quítele el embargo al pueblo cubano, porque realmente es la única manera de que mejore sus condiciones de vida. Ah, no, es mejor pedirle más sanciones, ¿no? Que eso es lo que ha hecho en varios foros el señor Yotuel Romero. Y nos han censurado la entrevista a Willy Toledo, que fue una entrevista realmente jugosa, interesante, porque no se quedó en defenderse. Hizo un análisis político de quién es Yotuel Romero Beatriz Luengo, qué significa, etc. Él publicó un tuit a partir de la mentiraza que hemos mencionado de Yotuel. Y dice, entre lo que cuenta, todo mentira, y lo que no, oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano, el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por 3 monedas. O a su pueblo, lleva años pidiendo endurecer el bloqueo contra aquellos a quien dice defender. Entonces, bueno, esto es lo de las 3 monedas, esto es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por 3 monedas. Bueno, pues esta frase fue utilizada automáticamente para hacer un show lacrimógeno, lamentable y miserable por parte de Beatriz Luengo, productora, esposa de él y productora también del documental Patria y Vida, que salió en varios canales de televisión llorando y diciendo que jamás venderían a su hijo. Y entonces le preguntamos evidentemente uno ya sabe lo que quiso decir Willy, pero se lo preguntamos, dice, Willy, tú has dicho esto, ¿qué has querido decir? Y lo primero dijo, mira, yo es que no sabía ni que tenían hijos. Es una frase hecha. Es como el que vendió a Cristo por 30 monedas, ¿no? O sea, es una frase hecha, es una persona miserable que vendería cualquiera, sin más. Pero el problema es que esto que lo entiende cualquiera, lo que son las frases hechas, le da derecho y le da opción y le da espacio para programas de televisión con miles y miles y miles de espectadores, en programas de gran audiencia de televisión española, pública y privada. Y eso le sirve para que aparezca en esos programas condenando, criticando, insultando con insultos gruesos de machista, de racista, de no sé qué, a Willy Toledo. ¿Y Willy Toledo se puede defender? No se puede defender porque no le ha llamado ningún programa. O sea, no solamente es que la frase la entiende cualquiera, es que ni siquiera tiene el derecho él de defenderse de los insultos de la otra persona. Y entonces Cuba Información, que es un medio modesto, un medio digital, que no llega indudablemente a las audiencias de estos medios citados, le pregunta, colocamos el vídeo en YouTube y nos lo quitan. Porque creen tanto en la libertad de prensa, en la libertad de información y en la libre expresión de la crítica y de la opinión, que necesitan censurar un vídeo de Cuba Información. Tócate las narices. Bueno, ahí está la cobardía, también la cobardía, o sea, se está expresando no solo Yotuel, sino todo el entorno que sustenta a Yotuel en esta diatriba revolucionaria contra el pueblo cubano, y le molesta, o sea, la verdad le molesta, porque están instalados en la mentira. Él y los medios que hacen propaganda de las estupideces que vomita. Entonces, ¿con qué se queda los pueblos? ¿Con qué se queda la gente al cual se dirigen? Con la mentira. La maldad de un tipejo, como hemos dicho antes, descompuesto y que está caminando en el fondo de una letrina, donde hay otros
y otras que están viviendo y lucrando, porque hay dinero para eso, para alimentar esa letrina, aunque se desborde y está desbordada. Hay dinero para que sigan despotricando y vomitando porquerías contra el pueblo cubano. Bueno, Yotuel, censor, realmente has perdido, porque hay que caer muy bajo para, con todo tu dinero y con todo el poder y el monopolio que tienes de los canales de televisión, que tengas que recurrir a censurar vídeos de Cuba Información. Realmente has perdido. Y vamos a pasar a otro tema mucho más bonito y mucho más interesante, que es el encuentro de París, el 19 Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba. Allí estuvimos con casi 300 personas, delegados y delegadas de 108 organizaciones de solidaridad con Cuba de toda Europa, de 28 estados de Europa. Y bueno, allí pues nos reunimos, participamos por ejemplo, nosotros estuvimos en la comisión de comunicación, había una comisión también de cooperación, de colaboración económica y de donaciones, y una comisión política. Bueno, pues ahí la solidaridad con Cuba trató de, una vez más, coordinarse mejor, hacer mejor su trabajo de cara al futuro, porque la solidaridad tiene que tener un papel fundamental, un papel histórico en este momento histórico que está pasando Cuba, un momento desgraciado en el sentido económico, porque 5 años de 200 y pico sanciones añadidas, más el bloqueo de 60 años, más la pandemia y cierre de turismo, y más los fenómenos meteorológicos recientes, pues han llevado al país a una situación que es así, es una situación límite, y la solidaridad tiene que jugar un papel esencial. Bueno, en estos momentos podemos decir más que en ningún otro tiempo, más que en ningún otro momento de la historia de la Revolución Cubana, es necesaria la solidaridad para con el pueblo cubano. Y efectivamente, en este bello encuentro de la solidaridad europea para con el pueblo cubano en la Revolución, se dijeron y se expusieron cosas muy importantes, donde hemos visto una cohesión en los distintos grupos con un solo objetivo: defender la dignidad, la soberanía, la independencia y la libertad de Cuba y luchar contra esa política criminal de los Estados Unidos, en la cual incluye el haber colocado a Cuba en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo. Ahí se habló de eso, del bloqueo, de esta figura, este añadido a la política ya de por sí agresiva, genocida, criminal del imperio. Y fue muy bonito, 300 personas desbordaron un auditorio. El espacio Oscar Niemeyer de París. Precioso, porque ahí vimos cuánto amor hay hacia el pueblo cubano, cuánto reconocimiento, cuánta admiración para con el pueblo cubano y la determinación de seguir apoyando, de seguir luchando junto con el pueblo a través de la solidaridad para, en primer lugar, sacar a Cuba de esa lista espuria que nunca debió Cuba estar ahí, de países que patrocinan el terrorismo, siendo Estados Unidos el primer terrorista. O sea, el primero que tienen que encabezar la lista esa es Estados Unidos, el mayor terrorista de la historia, el mayor criminal de la historia, sin duda. Y todavía, hoy, en este minuto, amenazando a la humanidad entera desde la trastienda, y no tan de la trastienda, amenazando a la humanidad entera a una muerte, provocando una guerra nuclear. Ahí, en París, brilló la solidaridad para con el pueblo cubano. Brillaron los proyectos, no solo ya los deseos, sino articular acciones, proyectos en favor de esos objetivos.
lo más posible, o sea, apoyar lo más posible a Cuba para que esta política criminal de bloqueo no siga dañando más de lo que lo está haciendo al pueblo cubano. Y sobre todo acompañar en todas las políticas que implemente el gobierno revolucionario para lograr ese objetivo. Allí se hicieron propuestas muy importantes en el ámbito de la cooperación y de la ayuda material, también iniciativas para fomentar el turismo a Cuba como fuente de ingresos fundamental, precisamente contra todas estas campañas que apoyan estos miserables. Y dentro de esas iniciativas, bueno, ahí se remarcó pues, los proyectos en favor de la soberanía alimentaria en Cuba, de apoyo a la renovación de todo el sistema, bueno, pues de producción de energía, ¿no? Sobre todo basado en energías limpias, energía solar, etcétera. Por ejemplo, iniciativas como la de compra de marcapasos para poder suplir el déficit de estos elementos en Cuba. También se habló de una gran campaña europea para llevar leche en polvo. Estamos hablando de que por primera vez, desgraciadamente por primera vez en toda la historia de la revolución no puede llevar la leche en polvo a todos los niños y niñas del país de manera garantizada, precisamente por todo lo que hemos explicado, y la solidaridad puede cumplir un papel ahí. Bueno, iniciativas muy concretas que esperemos que tengan un fortalecimiento en los próximos meses y en los próximos años, en un escenario muy complejo para Cuba, con grandísimas dificultades económicas, y donde no solamente la solidaridad del movimiento social, sino también la solidaridad y el apoyo de potencias como Rusia, China, países como Venezuela, como Irán, ese papel va a ser esencial para luchar contra un monstruo que quiere destruir y que va a querer destruir además de manera decidida. Ahí viene Trump y ahí viene este individuo Marco Rubio, que no es más que el agente del hambre de Cuba, todo el diseñador de las 243 sanciones. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir con mucha esperanza dentro de la preocupación, con mucha solidaridad, en este caso desde Europa hacia Cuba. Así es, y contamos con ustedes. Sigan ahí y les enviamos un fuerte abrazo, porque su accionar en favor de Cuba, de la revolución, del pueblo cubano, esa solidaridad tan hermosa que practican, es hoy más necesaria que nunca. Así que hasta el próximo programa. ¡Viva la solidaridad! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo!